Estimados alumnos, alumnas, buenas tardes. Eh, en esta sesión me gustaría ir centrando un poco más la temática que estamos abordando. Eh, vamos, a, vamos a analizar un poco, vamos a recorrer eh, el programa que nos convoca en esta primera unidad que estamos trabajando. ¿Qué se espera de cada uno de ustedes? Que conozcan a modo general el contexto y condiciones de posibilidad de qué, del surgimiento de la modernidad, su desarrollo posterior crisis, del que se va a establecer los elementos que sitúan el problema de lo social en Occidente. Ese es el punto central. Fíjense qué contenido estamos abordando. Primero estamos contextualizando históricamente la transición del medievo a la modernidad. Y aquí queremos ver la cosmovisión medieval, que es lo que hemos estado analizando, los principios constitutivos después de la modernidad, el surgimiento del capitalismo, la modernidad como particular condición de la historia, el renacimiento, barroco, ilustración, que es de alguna manera lo que hemos estado viendo y que yo les he enviado como en términos de documento, las revoluciones de Europa Central, eh, básicamente la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, etc. Vamos a pasar por la crisis de la modernidad, la reestructuración capitalista y globalización. Bien, eso es lo que yo estoy de alguna manera contextualizando. Bien, aquí entonces, eh, aquí sería el objetivo, básicamente, eh, definir esa estructura social que nos permite hacer la transición desde la edad medieval a la edad moderna. Bien, ahora me voy a focalizar, básicamente, me quiero focalizar en aspectos que tienen relación con lo que estamos trabajando hace un rato. Vamos a ir a buscar eso, si es que lo logro pillar. A ver. Vamos a ver si logro ver si que ustedes lo puedan observar. Vamos a entrar al periodo medieval que hemos estado trabajando y dentro de eso me voy a circunscribir fundamentalmente la plena edad media, plena y alta edad media. Bien, esto ya lo vimos, pero aquí lo que más me interesa es que podamos ver sus consecuencias económicas, como lo vimos, y fundamentalmente cómo surge el capitalismo en principio mercantil, que después va a derivar en el capitalismo industrial. Bien, quiero que nos situemos en preguntas que van a orientar de alguna manera la temática que vamos a abordar. Y las preguntas, que son preguntas de certamen para que vayan poniendo atención, es cómo se relaciona el desarrollo del capitalismo con las monarquías absolutas. Ese es un punto tremendamente importante. ¿Y cuál es su relación causal? Es decir, qué causa el desarrollo del capitalismo? ¿Qué causa esta relación entre el capitalismo y las monarquías absolutas? Bien, otro elemento que me interesa mucho que pongan atención para que focalicemos nuestro estudio es fundamentalmente cuáles son las principales causas del surgimiento del capitalismo. Esos son puntos esenciales. Hemos transitado desde la Edad Media viendo toda una serie de procesos históricos, sociales, que de alguna manera nos llevan a la monarquía absoluta y nos llevan a el nacimiento del capitalismo. Primero, como capitalismo mercantil y luego se va a ir perfeccionando hasta transformarse en un capitalismo industrial. Pasaremos por otros elementos que tienen que ver con el justnaturalismo, que es un punto muy interesante a abordar, porque empieza a sentar los fundamentos sociales, que después recogerá la psicología. Bien, volvamos entonces a esta plena Edad Media, que es lo que a nosotros nos interesa incidir.
Bien, decíamos entonces que una de las consecuencias económicas y sociales de la plena Edad Media del siglo XI al siglo XIII, que es cuando se consolida la plena Edad Media, se produce fundamentalmente una consolidación del feudalismo a través de una estructura social, que es el vasallaje y la servidumbre. Es decir, recuerden, hay un acuerdo entre el vasallo y el señor, donde el vasallo jura fidelidad y servicio a este señor, y este señor le provee de asistencia militar o defensa de las propias tierras. Recordemos que en aquella época las tierras estaban divididas por las tierras que tenía el señor feudal, tierras o parcelas que tenían los campesinos y vasallos que vivían en aquel momento, y una tercera parte que era una tierra compartida, una tierra comunitaria, donde había bosques, donde había agua, lagos, etcétera, que eso permitía la caza, la pesca, obviamente la leña para poder mantenerse en el invierno, ¿verdad? Y por otro lado, entonces, todo eso, todo ese vasallaje y esa servidumbre, donde el Señor también podía impartir justicia y demás, eh, permitió el aumento de la producción agraria. El aumento de la producción agraria se produce por varias razones. Recuerden que hay una toma en este momento del mundo europeo, de la sociedad occidental europea de Constantinopla, que era la joya de, de Oriente, del Imperio Romano, ¿verdad? El Imperio Bizantino. Y era al mismo tiempo el punto más oriental, más extremo, que permitía la negociación con las grandes civilizaciones de la época, la India, la China, etcétera. Estaba la ruta de la seda, etcétera. Por lo tanto, este comercio, estas rutas, permitieron generar muchos recursos económicos. Por lo tanto, esto permite el crecimiento de las ciudades. Recuerden que el burgo era el castillo donde estaba el señor feudal y su corte, y alrededor de ese castillo se asentaban, eh, habían asentamientos, ¿no? Donde vivía la gente, y por extensión a estos asentamientos se les llamaba burgos. De aquí surge entonces, emerge, producto del comercio, producto de estos mismos mercaderes, eh, y el flujo económico, surge una nueva clase social que es la burguesía. Ok. Por lo tanto, todos estos viajes de los mercaderes que acompañan en la conquista de Constantinopla y acompañan a la conquista de Palestina, de Jerusalén, donde estaba el sepulcro de Cristo en estas cruzadas, genera entonces una enorme riqueza. Se produce entonces un comercio ya no solamente de trueque, sino a través de monedas, de oro, plata, etcétera. Y surgen estas ciudades que llamamos burgos, ¿no? Donde emerge entonces una clase ascendente que cobra mucha importancia, que es la burguesía. Esta burguesía permite, imagínense que los burgueses eran dueños de navíos, de barcos, era gente prestamista de la banca, y acumularon un enorme capital. Ese gran capital permitió entonces el desarrollo del capitalismo mercantil, ¿verdad? Donde surge con más estructura el sistema bancario, que da entonces origen a los créditos. Ya hemos visto este video que de alguna manera estructura muy claramente lo que ahí está sucediendo. Bien, vámonos ahora a la baja Edad Media. Bien, decíamos, y aquí está el punto clave, donde se establece la relación, lo veremos tal vez con mayor claridad en las consecuencias religiosas, pero aquí veremos una relación entre capitalismo y, um, y, el, y las monarquías absolutas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este momento? Que estamos ya en el siglo XIV al siglo XV. Hitos relevantes. Decíamos, clases anteriores, que está aquí la crisis feudal, producto de la crisis económica por la toma de Constantinopla. Esta toma de Constantinopla en el siglo XIV por los turcos, que permite para los turcos y los musulmanes el bloqueo de rutas comerciales.
Esto hizo que los portugueses llegaran a África, llegaran por África a la India, que Colón llegase a América equivocadamente buscando una ruta comercial a la India, ¿verdad? Esto genera un cambio radical, incluso precipita el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Se produce, por otro lado, la peste negra con una enorme disminución de la población, en algunos casos la mitad de la población, en otros la tercera parte. Como la fuerza de trabajo en aquel momento era la mano de obra, el campesino, fundamentalmente el que hacía producir la tierra, la peste negra mermó la población, había menos gente, y aquí entonces estas revueltas exigen contraprestación por los servicios, es decir, un pago por el jornal. También lo vimos en un vídeo. Bien, ¿qué otro hito se produce? Tenemos la Guerra de los 100 Años, que fue muy desgastante, generó mucha hambre, miseria, dolor, como cualquier guerra, ¿no? Es la guerra donde el rey de Inglaterra tiene dominios en Francia, y esa guerra se produce entonces y dura más de 100 años, son 116 años aproximadamente, ¿no? Eso genera también mucho desgaste, pobreza, etc. Y luego viene lo que habíamos denominado la creación de la imprenta, ¿no? Con Gutenberg. Eso de alguna manera también, eso viene más adelante, pero de alguna manera generó un cambio radical. Bien, vamos a los puntos claves. Los reyes en aquella época eran solo un poder simbólico, no tenían ejército, dado que a ese ejército era imposible pagarles, vestirlos, desarrollar una logística, alimentarlos, etc. Solamente podía decir, si ustedes logran ganar la guerra, podemos compartir el botín, pero eso era insuficiente. Bueno, entonces, al no tener ejército, porque los ejércitos estaban en manos de los señores feudales, que eran reinos divididos, eran divididos en pequeños principados, ¿verdad? Pero todo el poder militar estaba en manos de ellos. Por lo tanto, por otro lado, el rey dependía de la iglesia y del papa, por lo tanto su poder era meramente simbólico. ¿Qué ocurre? Los bancos de la burguesía, los bancos de esta burguesía tan poderosa, comienzan a hacerle créditos a estos reyes. Y los reyes, en contraprestación, le dan títulos de nobleza, por lo cual equiparan a estos burgueses con los nobles, ¿no? Y por otro lado, el rey empieza a declarar ciudades libres a aquellas que los banqueros le habían prestado dinero. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? En primer término, el rey mina el poder feudal, es decir, ustedes son libres, dependen directamente de mí. La ciudad entonces obedece al rey. Y por otro lado, el rey construye un ejército. Esto le permite construir ejércitos, ya tiene recursos económicos y construye este ejército. Todo esto permite, por un lado, la unificación de los estados, de Inglaterra, Francia, España, y por otro lado, permite también el surgimiento de monarquías absolutas. Estas monarquías, ¿a excepción de quién? A excepción del Imperio Romano, del Imperio Alemán, que seguía siendo obviamente un imperio. Y aquí sucede algo interesante, que es digno de reconsiderar, ya lo hemos visto. Fíjense, el emperador se elegía entre los candidatos emparentados con la familia de Habsburgo, que reinaba en otros estados europeos. Por lo tanto, en esa época existían 3 candidatos a emperador. Uno era Francisco I de Francia, el otro era Enrique VIII de Inglaterra y por último Carlos I de España. Carlos I era el nieto de los reyes católicos que unificaron España. Bien, este último, Carlos I, con un préstamo que obtuvo de la banca burguesa Fugger, compra, soborna a los príncipes electores, es decir, Francisco I y Enrique VIII, y se transforma en emperador bajo el nombre de Carlos V. Un emperador en cuyos dominios se señalaba no se escondía el sol. Recuerden que él, con la conquista de América, tenía también grandes territorios en América y extraía oro, plata, etc., con lo cual podía llenar sus arcas y acuñar su propia moneda. Bien, este es un punto muy, muy interesante. Vamos a algunas preguntas para guiar nuestro estudio. Las preguntas son, ¿cómo se relaciona el desarrollo del capitalismo con las monarquías absolutas? ¿Cuál es su relación causal? Ese es un punto clave, que necesitamos que ustedes empiecen a pensarlo y a analizarlo. Volvamos. Vamos
a profundizar un poquito más. Consecuencias religiosas. Aquí hay un punto clave, pongan mucha atención. Estas consecuencias religiosas venían porque la burguesía, de alguna manera, compra el trono de San Pedro. ¿Qué quiere decir esto en términos metafóricos? En realidad, compra el papa, compra el papado. Así vamos a ver que los papas del Renacimiento van a ser de apellidos italianos. Recuerden que el Renacimiento es del siglo XVI aproximadamente, ¿no? Compran entonces al trono de San Pedro y los papas, ¿qué piensan hacer? Casi todos italianos. Familia Medici, que era los dueños prácticamente de Italia, los Borgia, los Sforza, todas familias burguesas de la banca. Fíjense, estas personas no estudiaban en monasterios, no estudiaron. Se rodeaban además de lujos, mujeres, contrataban artistas, etc. Llevaban una vida bastante licenciosa, a diferencia de los papas anteriores que venían de los monasterios de Francia, etc. Bien, todo esto, de alguna manera, permite todos estos poderosos hombres de la banca que adquieren el papado, les permite construir la Basílica de San Pedro. Ahora, ¿cuál es la idea? De construir la iglesia más grande del mundo. Bueno, todavía sigue siendo la iglesia más grande del mundo, hay un decreto, ninguna iglesia puede ser más grande que el Vaticano, que la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Ahora, para esto, obviamente se requería una enorme cantidad de dinero. Vale, entonces, ¿cómo recaudan ese dinero? En primer término, venden indulgencias. Aquí hay que tener muy claro que la gente realmente creía en la concepción de la Iglesia Católica, creía en la doctrina católica. Por lo tanto, los pecados tenían que de alguna manera ser perdonados. Entonces ellos venden la indulgencia y dicen, vale, yo le voy a perdonar todos los pecados anteriores y actuales, incluso los futuros, a cambio de una enorme cantidad de dinero. Y la gente lo pagaba, porque en realidad tenía la creencia y la necesidad de llegar a esa salvación eterna. Por otro lado, comercializaban reliquias. Estas reliquias, recuerden que eran las reliquias de María, de los apóstoles, porque ellos decían que eran de María, de los apóstoles, o de los santos, ¿verdad? Bueno, todo esto viene a generar de alguna manera una, una, una respuesta a toda esta corrupción por parte, en este caso, de Martín Lutero. Bueno, uno es Martín Lutero, el que comienza, ¿no? Y Martín Lutero, redacta las tesis de Wittenberg. Estas tesis de Wittenberg, como veíamos, estaban orientados a mermar el poder del Papa y por supuesto de la Iglesia. Por lo tanto, negaba que el Papa fuese representante de Cristo y por tanto no tenía por qué obedecerse. Por otro lado, propone eliminar la confesión, de forma que cada cristiano, de forma directa, sin intermediario, pueda esperar la señal de respuesta de Dios a ver si perdonaba o no perdonaba su pecado. Y por otro, el patrimonio de la Iglesia, que era piramidal, patriarcal, recuerden que venía directamente desde el Papa, los recursos económicos para cada una de las iglesias, estos se casaron, tuvieron familia, y al mismo tiempo los fieles, la comunidad, era la que financiaba con sus contribuciones todo el desarrollo de estos pastores, ¿no? Bien, negaban al mismo tiempo la adoración de la Virgen y de los santos, ¿vale? Que también era comercializado en aquella época. Y por otro lado, la Biblia ya no tenía por qué ser escrita en latín, que era un idioma muy culto y reducido a un grupo muy, muy pequeño de personas. De hecho, eran los clérigos los que interpretaban las escrituras, a su manera, obviamente, ¿no? Bien, aquí aparece otro concepto que trabajaremos más adelante, que es la hermenéutica. Bien, todo esto, decía, debía ser, Lutero señalaba que esto debía ser traducido al alemán, que era la lengua materna, ¿no? Y así mayor cantidad de personas podía tener acceso a eso. Luego fue traducida en diferentes lenguas, ¿no? Ahora, creo que, si no me equivoco, Martín Lutero manda a imprimir, pues ya con la imprenta, más de 500 ejemplares de la Biblia. Por lo tanto, paralelamente ya se había inventado la
había inventado la imprenta y ya se podía entonces distribuir información a una gran cantidad de personas. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo todo el poder de la Iglesia con la antigua Inquisición y con Carlos V de España, el Carlos I, el que había sobornado, el emperador, ¿verdad? El que había sobornado a Francisco I de Francia y a Enrique VIII para coronarse emperador, al alero del Papa, obviamente? ¿Por qué entonces no toman a Lutero y lo condenan, y lo queman como hacía la Inquisición? Bueno, fundamentalmente porque Lutero fue protegido por el príncipe elector de Sajonia. Este señor, que era muy poderoso, crea la Liga de Esmalcanta. Bien, ¿en qué consiste esta Liga de Esmalcanta? Pertenece al Sacro Imperio Romano Germánico. Esto se creó en el siglo XVI para defender los territorios. Recuerden que aquí hay todo un poder que está asociado a las creencias y todo, pero hay un poder político, económico, social, ¿no? Bueno, se creó esta liga para defender sus territorios y luchar contra el emperador y rey Carlos V, ¿no? Que habíamos mencionado hace un momento, que era defensor del catolicismo frente a esta reforma luterana. Bueno, esto concluye con el triunfo de los príncipes protestantes. Bien, ¿qué otro reformador aparece posterior a Calvino? Perdón, posterior a Lutero, Calvino. Y esto pongan mucha atención porque, de acuerdo a Max Weber, aquí están, para Weber, es la causa y la relación causal del capitalismo, de la generación del capitalismo. Bien, mientras a Lutero lo siguen los nobles y súbditos, a Juan Calvino lo siguieron burgueses, y lo siguieron fundamentalmente por su doctrina de la predestinación. Max Weber, en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, viene a sostener que la reforma protestante, específicamente la de Calvino, es causa del capitalismo. Vamos a ver por qué. Fíjense, si analizamos las tesis de Calvino, veremos esta relación. La salvación o condena del ser humano está predeterminada por toda la eternidad. Por tanto, esta condena o salvación no va a depender del esfuerzo que cada ser humano haga, sino que va a depender de Dios. A diferencia del católico, ¿verdad? La religión, la Iglesia Católica decía, hazme estas obras, lucha por hacer esto, y esto te va a salvar. En este caso, ya está todo predeterminado. Bien, ¿qué podemos extraer de esta tesis? En primer término, que el ser humano debe estar agradecido de Dios, porque su salvación, la salvación del hombre, y depende de Dios, no de los actos humanos. La salvación del ser humano depende de Dios, no de los actos humanos. Esto va a resaltar la humildad cristiana, ¿no? Una virtud cristiana, es decir, yo soy solamente un mero grano en este desierto. Yo no tengo esa fuerza y ese poder que tiene Dios. Dios es la causa, el centro de todo. Bien, por lo tanto, Dios me dará la salvación o mi condena eterna. Ahora, pero sigamos, fíjense. La salvación o condenación de un ser humano no va a depender de los sacramentos, rezos u obras de piedad, como ocurría en la Iglesia Católica. Obviamente esta tesis se deriva de la anterior. Sin duda va a contradecir a la Iglesia Católica, puesto que la Iglesia Católica señalaba que las obras de piedad permiten alcanzar la salvación. Aquí no, aquí es Dios, el que ya ha definido quién se salva y quién no. Bien, por otro lado, es signo, no la causa, pero es signo de que alguien ha sido escogido por Dios para la salvación el hecho de que esa persona cumpla bien su oficio. Yo cumplo bien mi oficio, lo hago bien. Entonces, eso es una señal de que me voy a salvar. Ahora bien, si ha obrado bien este sujeto como zapatero, o como agricultor, o como modelista, etc., y además le va bien en su trabajo, ahí tenemos la señal de que Dios lo ha escogido para la salvación. Es decir, ¿cuál es la razón? Me va bien, hago bien mi trabajo y además me va bien. Esa es una señal. Bien. Como mejor haga mi trabajo y mejor me vaya, más seguro voy a estar de que Dios me ha escogido para la salvación. Bueno, puede observarse entonces
en estas tesis la mística que la creencia calvinista va a inyectar, va a proyectar en el capitalismo. La mentalidad religiosa que llega a crearse se expresa y realiza en lo profano. Esa mentalidad religiosa, en la realidad, en lo profano, en mi trabajo, en mi acción, es cuando yo la realizo y la expreso. Recordemos entonces que Calvino al mismo tiempo prohibía a sus seguidores todo entretenimiento, diversión, por ejemplo el baile, la música. Todavía hay algunas religiones que hacen esto, ¿no? Salvo, obviamente, que fueran salvos. De manera que una familia calvinista, que también eran llamados puritanos, hugonotes en Francia o cuáqueros en Escocia, rezaban, trabajaban y juntaban capital. No lo gastaban en sí mismos, sino que lo invertían, lo reinvertían para que su negocio pudiera prosperar. Porque si prosperaba y iba bien y hacía bien las cosas, quiere decir que era una señal de que Dios me había elegido para la salvación. Ahora bien, si observamos con detención los reinos y posteriormente las naciones que se desarrollan en términos económicos, veremos que estos estados fueron los estados calvinistas, como por ejemplo Inglaterra, que era calvinista, Holanda, desde ahí era Calvino, era de Holanda, pero era un estado pequeño, no tenía tanta influencia como Inglaterra. Pero más adelante vamos a ver a Estados Unidos. Fíjense, aquí tenemos una causa directa, según Weber, y yo suscribo una parte de ello, que la relación entre el protestantismo, concretamente el calvinismo, genera y es causa de el nacimiento del capitalismo. Bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué otro reformador tenemos? Tenemos a Enrique VIII, pero, como decía en una clase anterior, por una causa más frívola, ¿no? Enrique VIII, fíjense que quería divorciarse de Catalina de Aragón, su esposa, para poder casarse con Ana Bolena. Pero el Papa se lo niega. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII? Llama al Parlamento y hace que voten su propio divorcio. Una vez hecho esto, se autoproclama jefe de la Iglesia Anglicana. Hoy sabemos que todos los reyes son jefes de la Iglesia Anglicana. Por ejemplo, la reina actual de Inglaterra es jefa de la Iglesia Anglicana. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de estos tres reformadores que van contra la Iglesia Católica? Fíjense que más de la mitad de Europa deja de obedecer al Papa. O sea, pierde prácticamente la mitad de su reinado, efectivamente. Bien, ¿con quién se queda la Iglesia Católica? Se queda fundamentalmente con una España, una Italia dividida, con España y Portugal. Fíjense que estas tres naciones van a un ritmo mucho más lento en su desarrollo y progreso en términos económicos, a diferencia de Inglaterra, Alemania, Francia, que de alguna manera recogen elementos protestantes, ¿verdad? Bien, ¿qué hace entonces la Iglesia Católica? Y el Papa y Carlos V se centra en la evangelización de América. Bien, vamos a las consecuencias filosóficas, científicas y artísticas, aunque me voy a centrar más en esto, en las consecuencias científicas, porque también van a incidir indirectamente en la transición de la época medieval a la época moderna, pero al mismo tiempo nos va a ir aclarando algunos conceptos que vimos anteriormente y de alguna manera también nos va a señalar la importancia que tienen todos estos elementos en el nacimiento del capitalismo. Bien, consecuencias filosóficas. Se produce el paso del pensamiento teocéntrico medieval. ¿Recuerdan ese pensamiento donde todo estaba centrado en Dios? Volvamos, porque este probablemente va a ser una pregunta de uno de los exámenes que vamos a tener, si es que podemos tener algunas evaluaciones. Bien, fíjense, el teocentrismo explica la realidad a partir de la voluntad divina, pues desde esa perspectiva todo está supeditado a Dios, quedando la ciencia, esa ciencia emergente, esa protociencia que aparece con fuerza en la modernidad, como veremos, queda relegada a un segundo plano. Es más, lo que la ciencia formulaba debía estar de acuerdo con las escrituras y con las creencias religiosas cristianas para ser considerado verdadero. En otras palabras, la verdad
estaba mediatizada por Dios, es decir, por aquellas interpretaciones de las escrituras por parte de los clérigos que ejercían el poder. De esta manera, diversas corrientes filosóficas de la época, por ejemplo, el idealismo, el realismo, el escepticismo, el dogmatismo, el subjetivismo, etcétera, el racionalismo, incluso el empirismo, solían situar a Dios en el centro de la escena. Lo vamos a ver, que aunque aparezcan los racionalistas, los empiristas modernos, va a estar de todas maneras Dios ahí presente, aunque aparezca después. Pero recordemos que todo esto, este racionalismo aparece también en la Edad Media, el escepticismo también aparece en la Edad Antigua, el dogmatismo, sobre todo dogmatismo. Bien, esto es fundamental porque todo estaba centrado en Dios. Bien, siendo pues Dios el centro de toda la realidad, vale decir, de aquella realidad que incumbe a las personas y a todo lo que habita en este mundo, es la razón por la que se constituye en el centro de las preocupaciones humanas. Es decir, Dios está en el centro de todas las preocupaciones humanas, no de la iglesia, sino de todas las personas, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, está presente. Vale decir que es, digamos, es el centro de sus acciones, de las acciones que realizan los sujetos, de la organización de la sociedad y de la concepción del mundo. Entonces resulta evidente que esta concepción del mundo, vale decir el teocentrismo, organiza la sociedad en torno a las ideas religiosas y sitúa la relación humana con Dios como el elemento central de esto. Esto es muy importante tenerlo claro, porque todo este concepto teocéntrico y la Iglesia, recogiendo toda esta estructura, es la que va a orientar todo el pensamiento, la cultura, la política, todo en el medievo. Pero eso va a cambiar al pensamiento antropocéntrico que veremos ahora, donde el centro de todo va a ser la razón, va a ser el hombre, y el hombre, a través de la razón, va a descubrir las leyes naturales. Ya lo veremos. Bien, vamos a las consecuencias científicas. Fíjense, lo vimos, avances en la navegación. A partir del conocimiento de nuevas civilizaciones como la India, la China, se traen un montón de descubrimientos, inventos. Esto se hace a través de viajes transoceánicos, ¿verdad? Aparece la brújula, la mejora de los mapas, descubrimiento de nuevos territorios, mejora en la navegación, etc. Por otro lado, se produce la creación de la contabilidad por partida doble. Fíjense que esto es importante para el surgimiento del capitalismo. Una contabilidad por partida doble. Bien, esto quiere decir que yo hago un debe, eso lo sabemos, ¿no? En contabilidad general. Al otro lado tengo el haber, tiro línea, cuánto me entra, cuánto debo y cuánto he ingresado. Y luego tengo mi saldo, ¿verdad? Esto se crea en Venecia, en el siglo XIV. Bien, ¿por qué se crea en Venecia? Probablemente porque Venecia no tenía tierras. Y fueron los primeros capitalistas y se ubicaban básicamente como mercaderes en ese puerto, ¿no? Imagínense una ciudad que es maravillosa, preciosa, pero tiene solo canales, no hay tierras para cultivo. Por lo tanto, todo se centra en exportar e importar productos, en la comercialización. De ahí que Marco Polo había salido a negociar y seguido las rutas esas hacia Asia, la ruta de la seda. Por lo tanto, esto les permite a estos primeros capitalistas saber cuánto gastaban, cuánto recaudaban, lo que obviamente les permitía organizarse y planificar su actividad comercial. Insisto, nace en Venecia, una ciudad sin tierra que vive del comercio y en gran medida es mercante. Bien, esto es un punto clave. Permite organizar para el capitalismo, digo yo. Otra cosa, fíjense, es la aplicación de horarios. Existía el reloj, se había inventado ya en China, pero el horario permitía estructurar las tareas en el tiempo. Entonces, para una organización, para una empresa, es determinante estructurar las tareas en el tiempo. Voy a hacer esto, luego lo voy a armar con esto, más tarde vamos a incorporar otra cosa. Necesitamos una organización, una estructura sobre la base de programar horarios, programar tareas en un horario determinado. Bueno, hasta ese tiempo se utilizaba el reloj biológico, ese que, por lo cual la gente se despertaba al amanecer, se iba a trabajar al campo o a otros sitios, luego descansaba, hacía su siesta, como refleja de alguna manera la cultura de la época, ¿no? Posteriormente continuaban su trabajo hasta que se escondía el sol.
¿vale? Ese era el ritmo biológico. Y era seguido de manera más intensa por los campesinos, ¿no? Fundamentalmente los campesinos. Y todavía los campesinos no salen al alba, se recogen antes de que salga el sol. Es, es, es el ritmo biológico eh, que normalmente se utiliza en los campos, ¿no? Bueno, por otro lado, debemos también reconocer que los monjes, acá le está mal escrito, los monjes en sus monasterios solían aplicar un horario para levantarse, para rezar, para trabajar, comer, etc. También esto se aplicaba a algunos sectores de la población, pero para los capitalistas fue enormemente importante, ¿verdad? Lo recogen los capitalistas. El sistema de producción capitalista eh, y de empresas, obviamente, como las que emergían en el siglo XV, el siglo XVI, requerían aplicar tareas según un horario. Es necesario. Por lo tanto, ahí tenemos también una causa tremendamente importante para el nacimiento del capitalismo. Fíjense, la utilización de la herradura corset del caballo, la, la, la aplicación de la herradura y el arnés, no el corset, el arnés, perdonen, el arnés. Bueno, ¿qué pasaba? Anteriormente, la, lo que utilizaba el caballo, ¿no? Primero no usaba herraduras, con lo cual muchas veces no podía hacer grandes cabalgatas ni ir por caminos que eran muy complicados. Eh, y tampoco podía acarrear mucho peso, no solamente por la herradura, sino por el arnés de pecho. Se crea el arnés de pecho y eso permite entonces, esto se crea, por cierto, en el siglo XI, y esto va a permitir cargar mercaderías en grandes cantidades de peso, lo que va a incidir en el trabajo productivo y en la distribución. Recuerden que antes se tiraba del caballo por el cuello y no podía utilizarse toda la fuerza, pero cuando empieza a utilizarse el arnés, entonces ya puedo arrastrar más peso con el caballo, ¿no? Bueno, con las herraduras y el arnés empieza a tener sentido las carreteras empedradas que conectan los burgos, es decir, las pequeñas ciudades que existían en su momento, desde el continente o desde el interior hacia las costas. Los caballos, con sus herraduras y el arnés, podían trasladar entonces estas pesadas cargas desde los centros de producción a los mercados y puertos, ¿verdad? Para poder comercializar estos productos. Esto es tremendamente importante entonces también para el capitalismo. Bien, ¿qué otro elemento surge que es importante? Que es importante que lo tengamos en consideración. Fíjense, la revolución, la revolución agropecuaria. Yo creo que esto en sí mismo es capitalismo. Bueno, aunque capitalismo es los pocos, se refiere en términos muy generales a aquellos que tienen el capital, que son unos pocos, y los demás trabajan o aportan su fuerza de trabajo, ¿no? Pero en la época medieval, recuerden que cada uno de los que trabajaban eran dueños, propietarios de lo que producían. Los campesinos tenían una parte de la tierra de la cual eran dueños, aunque trabajaban también para el señor feudal o para otros, pero eran dueños. Los artesanos eran dueños de sus máquinas. En fin, cada uno era dueño, pero aquí el capitalismo se centra en que unos pocos, o uno, o muy pocos son dueños y los demás solamente aportan la fuerza de trabajo. Vamos a ir trabajando ese tema. Entonces, en el medievo, antiguamente, antes de que surgiera este capitalismo mercantil y demás, era complicado porque cada uno era dueño de su fuerza de trabajo. Lo iremos trabajando bien. Pero situámonos en la revolución agropecuaria. A finales del siglo XV, en Lombardía, en la zona que está en el norte de Italia, ¿cómo se llama? Milán, en Milán, pero no en Milán mismo, sino en los campos, se inicia una importante revolución agropecuaria. ¿En qué consistía? En la rotación del cultivo, es decir, ¿qué se decía en aquel momento? No sembremos lo mismo para no agotar la tierra. Ya comienza ese conocimiento a hacerse presente, por un lado. Por otro lado, se realizan 4 cosechas al año en el mismo espacio de tierra. Vamos a aprovechar la misma tierra, pero vamos a hacer 4 cosechas al año. Ahora, pero estas siembras van a ser diferentes. Por ejemplo, vamos a plantar trigo, vamos a plantar verdura,
otro tipo de verdura o algo que crezca mucho, abundantemente, y que lo dejemos pudrirse para así abonar la tierra. Y por último, fíjense que este es un punto sumamente interesante: pasto. Pasto que se almacenará y se utilizará para la alimentación del ganado en invierno. Antiguamente, antes de esta revolución agropecuaria, los animales eran sacrificados, se los comían, porque no había forma de alimentarlos en invierno. Bien, esto es tremendamente importante. Bueno, lo anterior, los dos puntos anteriores, los puntos anteriores permiten aumentar la ganadería y el consumo de carne para los ricos. Claro, si puedo alimentar mi ganado y tengo recursos suficientes, entonces voy a tener mayor ganadería. Por eso es agropecuario, no solamente agrícola, sino que también incorporamos la ganadería. Bien, ese consumo obviamente lo consumen los ricos. Dicen que nunca se había comido tanto en la Edad Media como en aquella época. Y bueno, y al mismo tiempo se utiliza el estiércol como abono. Se hicieron entonces en aquel momento exposiciones ganaderas y se fundan los primeros capitales que luego se lo invirtieron más adelante para levantar industrias, etc. Esto es causa del capitalismo, aunque yo creo que también es ya en sí mismo capitalismo, no solamente causa. Bien, bien, ¿qué más? Por otro lado tenemos el descubrimiento de la imprenta, del que ya hemos hablado, y el descubrimiento de las ciencias naturales. Me voy a detener aquí porque este es un punto, desde mi punto de vista, esencial. En el siglo XVI comienza el capitalismo. El capitalismo cobra más fuerza. Hablamos de un capitalismo mercantil, ahora hablamos de un capitalismo que se orienta hacia el mundo industrial. ¿Vale? Y el absolutismo, con Enrique VIII de Inglaterra y con España prácticamente, Carlos V no, porque el capitalismo realmente comienza más bien en Inglaterra. Bien, Francia después lo va a recoger, etc. Pero ¿qué tiene que ver el absolutismo con el nacimiento del capitalismo? Esa era la pregunta que habíamos formulado, ¿no? En principio, con el capitalismo mercantil, ¿qué, qué relación hay? ¿Qué relación hay entre ese absolutismo, la creación de las monarquías absolutas, con el capitalismo? Bien, la pregunta es lo que nos va a guiar aquí. Esta pregunta nos va a guiar a lo siguiente. Los capitalistas mercantes, o los capitalistas nacientes, porque no es solamente mercantes, sino también agricultores, aquellos primeros empresarios que deseaban levantar grandes empresas, obviamente que antes no existían, implícitamente se entendieron con el monarca, es decir, en este caso con Enrique VIII, con los monarcas de la época. Bien, en este caso, insisto, Enrique VIII, en Inglaterra. Bueno, metafóricamente podríamos decir que le plantearon al rey de Enrique VIII que él no podía controlar a los señores feudales porque no tenía ejército, o recién estaba incorporando su ejército, ¿no? Tampoco tenía ingresos fijos anuales y por lo tanto no podía pagar ni mantener a ese ejército que necesitaba para controlar todo, mantener la guerra si algún señor feudal se sublevaba. Bien, tampoco tenía logística para armarlos, alimentarlos. Por lo que nosotros, dice, los burgueses, insisto, esto es una historia metafórica, no es que se haya sido así, es posible que algunos hayan hablado con Enrique VIII, pero esto metafóricamente podemos entenderlo de esta manera. Entonces, dice, los burgueses, es decir, nosotros, que contamos con los recursos, herramientas, podemos proporcionárselo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos proporcionar esto? A través de impuestos. Cóbrenos impuestos, cóbrenos un 10% de impuesto, por ejemplo. A través entonces de este impuesto, de estos tributos, usted podría tener un ejército, podría estructurar. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos que nos construyan caminos. ¿Por qué? Porque necesitamos trasladar lo que producimos desde, por ejemplo, Manchester, que es una ciudad pequeña, que no hay suficientes personas para que puedan consumir esto, a otras ciudades para vender nuestros o llevarlos a la costa para exportarlos a otros sitios, ¿no? Necesitamos entonces que se construyan carreteras.
Y mientras más carreteras tengamos y mejor, más crezcamos nosotros, usted, como rey, va a obtener más ingresos y va a estructurar mucho mejor todo lo que necesita estructurar en términos políticos. Si tengo entonces estos caminos y tengo mi empresa en Manchester, pues puedo ir a lo mejor a Liverpool, puedo ir a Londres y puedo vender esto. Y puedo hacer cálculos para crecer y para desarrollar. En este caso no existía la palabra mercado, sino compradores de aquella época, ¿no? Bien, si el volumen entonces de ventas aumenta, el rey iba a obtener mayores recursos a través de los impuestos, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo, si se subleva algún señor feudal, usted lo va a poder controlar. Pero ¿qué más necesitamos? Aparte de estas carreteras, necesitamos leyes, leyes, leyes claras, que a nosotros nos permitan vivir y desarrollar nuestra actividad de forma constante y segura. Leyes que de alguna manera impidan que ese señor feudal la rompa, o que el negocio no pueda establecerse a un plazo más o menos largo, ¿no? Pero también es necesario que se incorpore una moneda única, porque nosotros con estos productos, si llego desde Manchester y llego a qué sé yo, a Winchester, y en Winchester hay un señor feudal, un ducado, donde tiene su propia moneda, va a ponerme muchas dificultades para que esto se desarrolle. Por lo tanto, debe usted establecer una moneda única. Bueno, todos estos beneficios permitieron entonces eh, permitieron el surgimiento del capitalismo, junto a la reforma, a la creación de la contabilidad por partida doble, a la aplicación de horarios, etc. Y entraremos después cómo, de alguna manera, se empieza a estructurar más este capitalismo, cómo empieza a evolucionar. Adelantemos algo. Imaginemos que hay zapateros, por un lado, o gente que hace pantalones, o que hace ropa, prenda de vestir, camisas, y esto empezaron a venderlos los mercaderes en Asia, y empezó a gustarle mucho la ropa que se hacía en Europa. Y entonces llegó el mercader y se acercó a un maestro, sea un zapatero o a ese que hacía pantalones. Y ¿sabe qué? Necesito 30.000 pantalones. Y el zapatero lo mira y dice, ¿cómo? O el hombre que hacía la ropa o los pantalones dice, ¿pero cómo? ¿De dónde? Yo, imposible, no puedo, apenas tengo una máquina, puedo producir esto. Bueno, no se preocupe, yo voy a intentar arreglar esto, dice el futuro empresario, ¿no? Entonces va donde diferentes familias y le dice a este maestro, dice, usted enséñele a esta familia y al mismo tiempo vamos a reproducir esta máquina muy rudimentaria que usted tiene, pero se la vamos a entregar a muchas familias para que produzca lo mismo que usted está produciendo, y así vamos a tener esta gran cantidad de productos para ir a vender. Así que reúne las familias y las familias cada una comienza con esas maquinitas a hacer los pantalones para poder tener esa gran cantidad de pantalones y poder venderlos. Bien, mientras tanto, dice el empresario, este capitalista, que recién se inicia, le dice, bueno, pero no se preocupe que yo le pagaré a esa familia. Y yo pagaré las máquinas, la reconstrucción de esas máquinas, según usted me indique, según usted forma. De manera que así se empezó a cubrir esas necesidades, ¿no? Con el correr del tiempo, empezaron a decir, bueno, pero resulta que las personas que tenían que hacerme ligado, las otras personas que tenían que entregarme las piezas, el otro que tenía que armar, el otro que tenía que hacer, era un desorden, no llegaban a tiempo. Entonces se le ocurre construir una tremenda carpa, o un tremendo, qué sé yo, bodega, ¿no? Y en esa bodega dicen, mejor ustedes van a venir a trabajar aquí, con sus máquinas. Y entonces ponen a trabajar con, por ejemplo, los telares, 7 personas. Después se da cuenta y dice, bueno, cada uno con su máquina, mejor vamos a hacer un telar grande. Y así 3 personas van a trabajar con los hilos, el otro van a mover las cosas, etc. Y el otro va a ir uniendo las piezas, etc. Y comienza recién a plantearse el trabajo en cadena.
Ya estamos entrando en el capitalismo industrial. Estoy saltando, ¿no? Al siglo XVIII, estoy saltando. Pero fíjense, para seguir el hilo del nacimiento de este capitalismo. Bien, entonces en este momento es ya el empresario, este capitalista, el que tiene los recursos económicos para comprar el galpón donde va a reunir a todas las personas. Él al mismo tiempo compró la maquinaria. Y entonces él comienza a ser dueño, ya es dueño, ya es capitalismo, porque son pocos los dueños y los demás todos aportan su fuerza de trabajo. Y él le paga sobre lo que produce. La fuerza de trabajo la ponen las personas y el capitalismo recoge y le paga. Luego entraremos en el capitalismo industrial más fuerte y veremos cómo se produce, pero por lo menos vayan quedándose con estos elementos. Ya incidiremos sobre el capitalismo, pero ya tienen datos como para poder pensar o para poder responder esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la relación entre absolutismo, entre la monarquía absoluta y el nacimiento del capitalismo? Recuerden las reformas, ¿no? Las reformas con Lutero, sobre todo Calvino, Enrique VIII, uno. Y por otro lado, ¿cuáles son las causas que precipitan la aparición del capitalismo y cómo este capitalismo evoluciona hasta lo que les he comentado, ¿no? Luego seguiremos profundizando sobre eso. Bien, voy a dejarlo de momento hasta aquí. Acuérdense, las preguntas, que son preguntas de certamen, ¿cómo se relaciona el desarrollo del capitalismo con las monarquías absolutas? ¿Cuál es su relación causal? ¿Qué causa? Otra pregunta sería, volviendo a revisar lo que hemos comentado anteriormente, es decir, ¿cuáles son las principales causas del surgimiento del capitalismo? Recuerden que para esto yo me vine aquí y aquí empecé a recoger algunas de las causas, más lo que vimos anteriormente. Bien, espero que que esta, que este tema, aparte de ser muy interesante, les haya quedado más o menos claro. Esas preguntas son las que van a orientar nuestro estudio. Y sobre eso espero que podamos conversar en las próximas sesiones. Que les vaya muy bien y cuídense, cuídense, disfruten, cuídense, que los estudios que están haciendo pues les sean de utilidad. Hasta muy pronto.